¿Te imaginas que gracias a un podcast se consiguiera combatir todos esos retos a los que se enfrenta la sociedad de hoy en día? Y si te digo que ya existe, déjame presentarte Lo que nos preocupa, el nuevo proyecto en forma de podcast que nos llega de la mano de Argal y en el que podrás sumergirte en los temas que nos proponen para ocuparnos colectivamente de esos aspectos que impactan el día a día de nuestra sociedad. 10 capítulos, uno de ellos cada mes, con invitados de diferentes profesiones que te ayudarán y te animarán a reflexionar para promover este cambio social que nos presentan. Suscríbete ahora mismo a Lo que nos preocupa, el patrocinador de este mes que hace posible que todos los episodios de Al otro lado del micrófono de abril lleguen a tus oídos completamente gratis. Te voy a dejar un enlace en las notas del episodio para que te suscribas a Lo que nos preocupa. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Si ayer me tocó interrumpir a Leo para hablaros del patrocinador de este mes, el podcast Lo que nos preocupa de Argal, hoy tengo que interrumpirme a mí mismo, y es que ha ocurrido algo que desgraciadamente le ocurre a ciertos creadores de podcast que graban con bastante previsión. Yo grabé el capítulo que vais a escuchar hoy, el pasado domingo, día 21, pero el lunes, día 22, a través de Podnews nos enteramos de que Spotify ha decidido abandonar el sistema de certificación de descargas y analíticas IAB, con lo cual muchas de las opiniones y expresiones que voy a utilizar a lo largo de este episodio, digamos que ya no van a tener tanto sentido de cara al futuro, porque si Spotify ya no va a utilizar las mismas métricas que el resto de plataformas de podcast, pues esto cambia mucho las reglas del juego, porque tratándose de una de las plataformas más importantes a nivel mundial de alojamiento de podcast, tan famosa como Spotify, pues bueno, como no me quiero tampoco liar ni quiero volver a grabar este capítulo porque sí que me parece interesante todo lo que he dicho en él, prometo que la semana que viene os hablaré del abandono de Spotify de este sistema de certificación de medición de estadísticas llamado IAB. Así que lo siento, pero os he spoileado uno de los temas que trataré la semana que viene. Episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Saludos a todos y todas los y las que estáis al otro lado del micrófono como cada día. ¿Estáis dispuestos y dispuestas a descubrir una nueva capa más del podcasting que me rodea? Yo soy Jorge Marín y como cada día quiero ofreceros una nueva recomendación, herramienta, curiosidad, reflexión, recomendación, en fin, todo esto que os ofrezco cada día en capítulos de 10 a 15 minutitos, 20 si me alargo mucho más, que espero que no sea así, que si no, esta periodicidad diaria cada vez cuesta más y más y más y más, y no, el límite está en los 15 minutos. Hoy quiero hablaros de un post que encontré en The Podcast Host hace unas cuantas semanas sobre una reflexión debido a la caída de descargas que hubo a finales del año pasado, a finales del 2023, principios de este año, debido a la actualización que hizo Apple Podcasts allá por septiembre del año pasado con iOS 17, que provocó que se desactivaran las descargas automáticas de los podcasts alojados en Apple Podcasts. Como muchos sabréis, Apple Podcasts es la principal responsable del mayor repositorio y directorio de podcasts que sirve a otras compañías y además pues es la primera o primigenia aplicación o directorio de podcast que utilizan muchísimos millones de personas por todo el mundo y es una de las más importantes. Tenemos a Spotify pisándole los talones, si no lo ha superado ya. Tenemos a YouTube también, con ese famoso cierre de Google Podcast que ocurrió hace unas cuantas semanas y que ahora cada vez se usa más y más y más. Y un montón de plataformas más que o bien beben de Apple Podcast o no, pues que también están en el mercado, pero no hay que descartar la gran importancia que tiene Apple Podcast porque ha sido la que durante años ha suministrado y sigue suministrando a multitud de plataformas y aplicaciones de podcast. ¿Qué pasó? Que con este cambio, esto si recordáis, dediqué un episodio porque estaba bastante preocupado por esta caída de descargas hasta que averigué el motivo y fue debido a este cambio porque ha sido una noticia bastante sonada. Y en este post de The Podcast Host, digamos que echan la vista atrás, ¿no? y piensan un poquito en si es bueno o si es positivo esta caída de descargas, porque claro, esto significa que las estadísticas que tenemos ahora en cuanto a descargas, pese a que sean menores, son más fiables. Porque esto, por ejemplo, que ocurrió con Apple Podcasts hace unos cuantos meses, desactivó, digamos, descargas automáticas que en muchas ocasiones eran descargas que sí que nos contabilizaban a los creadores de podcast, pero que luego a lo mejor no se escuchaban por oyentes, con lo cual eran descargas
fantasmas, eran descargas irreales. Era una manera de hinchar números sin que realmente la gente le diera al play a nuestros episodios. Claro, eso ha hecho que, pese a haber una bajada de un 15, 19, 20, 20 y tantos % en cada uno de los podcasts, pues sirve para ser, digamos, más realistas, para tener unos datos más fiables, ¿no? Para que haya una estandarización de números, que no porque alguien recomiende más que la gente se suscriba a través de Apple Podcast, simplemente por ese hecho de que se suscriban, independientemente de que le escuchen o no lo escuchen, automáticamente le sume más y más descargas, porque si cada suscripción te sumaba 5 descargas extra, porque automáticamente se descargaba los últimos 5 episodios, pues es una manera de hinchar tus estadísticas irrealmente. Entonces, claro, esto, en mi opinión, yo estoy de acuerdo con el post de Podcast Host, es bueno para la industria. No os duele que nuestros números bajen, claro, pero realmente si son más fieles, si son más realistas, pues esto quiere decir que se está haciendo mejor, ¿no? Y que vamos a fiarnos más porque los números van a ser más reales. ¿De qué nos sirve tener, esto lo digo yo muchas veces, de qué nos sirve tener 100.000 descargas si luego eso no son 100.000 personas, o 90.000 personas, o 50.000 personas, o 10.000 personas? No sirve de nada que yo tenga 10 descargas por cada oyente si el oyente solamente escucha un episodio, o ningún episodio. No, lo lógico será que estos datos sean reales, sean fiables, que sean, bueno, voy a decir 100% exactos porque es difícil contabilizarlo todo, pero sí que por lo menos se ajusten lo máximo posible a la realidad. Y por eso, desde IAB, un estándar de estadísticas, de descargas, escuchas, de podcast que se lleva ya haciendo desde el año, creo que es 2016, 2017, cuando se empezó a estandarizar esto, en la gran mayoría, no en todas, pero la gran mayoría de plataformas de alojamiento de podcast, pues se están poniendo las pilas, se han sacado una nueva versión que se cerró, digamos, en el pasado mes de marzo, la versión 2.2, que todavía no está implantada. Terminaron de recoger comentarios y feedback en ese pasado marzo del 2024, para ahora sí sacar esta nueva actualización que todas las plataformas de podcast deben actualizar año tras año. Ahora mismo están todas o casi todas en la 2.1 y con esta 2.2 pues quieren reflejar estos nuevos cambios que, por ejemplo, hizo Apple Podcast para que no se contabilicen descargas que son irreales, entre otras muchas cosas. Os voy a dejar un enlace a tanto a este post de Podcast Host como al sumario, todos los puntos de esta nueva actualización del IAB 2.2 para que veáis sus novedades, para que la estandarización de descargas y control de podcast y estadísticas de podcast pues sea un poquito más fidedigna a la realidad. Y desde este post de Podcast Host nos recomiendan que le demos la importancia justa a esto de las descargas, que ahora, lógicamente, aunque nuestros números hayan bajado, esto no quiere decir que el potencial del podcasting también haya bajado. ¿Por qué? Porque es posible que el número de descargas sí que haya bajado. Sin embargo, la tasa de finalización no debería verse afectada. El tiempo de escucha no debería haberse afectado. El feedback no debería haberse afectado. Todos esos comentarios, todas esas encuestas, como las que realizo yo cada semana, el número de suscriptores, eso no debería haberse reflejado por esta caída. Y claro, esto potencia todavía más estas características. Me explico. Si baja el número de descargas, pero continúa la misma tasa de finalización, el mismo tiempo de escucha, seguimos recibiendo el mismo feedback, nuestros suscriptores siguen igual, quiere decirse que todos estos datos avalan nuestro proyecto, que fue lo que yo reflexioné cuando estaba tan deprimido o tan decaído a principios de este año, cuando analicé esta caída de descargas. Yo no entendía, ¿no? Como, he perdido un 20% de mis escuchas, pero recibo más feedback que nunca, tengo más suscriptores que nunca, cada vez sois más los que comentáis, cada vez compartís más los episodios, y yo decía, no me lo termino de creer. ¿Cómo puede ser que tenga menos oyentes, pero cada vez más feedback? Pues precisamente eso me sirvió para buscar un poco el motivo y darme cuenta de que en realidad
no había perdido oyentes, sino que las plataformas se habían puesto las pilas y ahora estaban contabilizando mejor, aunque eso significara que eran menores los números. Y así ha sido. De hecho, es que siempre lo digo, que coinciden los porcentajes clavados. Vamos, parece que estoy dentro de una de las grandes plataformas afectadas, cuando ya os digo yo que no es así. Entonces, no os desaniméis si veis que vuestros números han bajado. Lo que sí que tenéis que teneros en cuenta, y esto es algo que os recomiendo a todos o casi todos los que os toméis vuestro podcast un poco más en serio, hacer una especie de informe. Yo lo hago mensualmente, pero podéis hacerlo trimestralmente, pues apuntar los datos de descargas de los últimos 3 meses, los números de suscriptores, el número de comentarios, número de suscriptores de vuestros canales de Telegram o canales de WhatsApp o seguidores de las redes sociales o la tasa de finalización. Ahora además, esto es otro melón que quiero abrir ahora, con la incorporación de YouTube a la ecuación, las estadísticas de YouTube van por otro lado, no tiene nada que ver con las estadísticas de podcast clásico, de contenido en audio que se distribuye a través de RSS. No, estas descargas son las que hay que sumar aparte. Aquí tenemos que hacerlas, digamos, sumarlas en otra cuenta. Y esto viene muy bien porque YouTube nos da muchos más datos sobre el consumo de nuestros podcasts. En este caso vamos a llamar video podcast, aunque no lo sean, pero ya sabéis que YouTube es una plataforma de vídeo y nos ofrece muchísimos más datos. Además, os invito a aprovechar el SEO de YouTube, porque YouTube sabéis que se utiliza mucho como buscador, y a mí me sorprende mucho que cuando visito la página del YouTube Studio para ver las estadísticas allí, cómo encuentra mi podcast la gente, qué es lo que está buscando. Hay mucha gente que se encuentra con uno de los episodios por el título del capítulo y luego a lo mejor se queda o no, pero hay un capítulo que tiene un pico de descargas, de descargas viewers, ya sabéis a lo que me refiero, pero eso me ayuda a mí a configurar un mejor SEO, a titular mejor mis podcasts, a buscar nuevas audiencias dentro de YouTube. Ese SEO que solamente lo teníamos en Google Podcast y que la gran mayoría de la gente desconocía que eso estaba ahí a través del Google Podcast Manager, ahora lo tenemos en YouTube, que es mucho más accesible, mucho más amigable y además es mucho más visible para nuestros oyentes. Así que no tengamos todo el foco puesto en el número de descargas, que ahora sabemos que han bajado, que ahora sabemos que son más fiables, y vamos a analizar todos los demás datos que nos ofrecen las plataformas de podcast. Ya digo, la tasa de finalización, el tiempo de escucha, el feedback, el número de suscriptores, el tiempo de visualización en YouTube, el SEO que nos ofrece YouTube, en fin, este cambio que ha hecho Apple Podcast, pese a que parece que nos ha perjudicado a todos, realmente es bueno para la industria, porque nos va a hacer ver las otras grandes ventajas que tiene el podcasting, que no es solamente el número de descargas. Esto que analizan muy bien los SEOs a través de las propias páginas web, o los SEOs que analizan los canales de YouTube, pues ahora poco a poco vamos a tener que analizarlo para nuestros podcasts si es que queremos que sigan creciendo. Y una vez que trabajemos todos estos datos, pues ya será tiempo para seguir aumentando el número de descargas o el número de visualizaciones. Pero en nuestro caso, como el podcasting está tan ligado a los propios nichos, a lo mejor no es tan importante el gran número de descargas, sino cuál es el potencial de cada una de esas descargas, ¿no? Bueno, como os decía, os voy a dejar un enlace a The Podcast Host, donde nos ofrecen esta reflexión sobre el número de descargas y la bajada que hemos tenido a principios de este año. También un enlace al informe de la versión 2.2 de IAB para que sepáis un poco los cambios que se avecinan en los próximos meses según se vayan actualizando las plataformas de alojamientos de podcast, y también un enlace al Podlink de Lo que nos preocupa, el patrocinador de este episodio. Hombre, que hay que agradecerle que gracias a ellos este episodio te llegue completamente gratis a tus oídos. Gracias por seguir al otro lado. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.